Morfosintaxis y el sintagma. ¿Qué es la morfosintaxis? ¿Ya? ¿Y qué es el sintagma? Muy bien, vamos a leer la definición y luego comentamos. A ver, te dice, es una parte de la gramática que se encarga del estudio de las reglas que permite a un hablante de una lengua ordenar unas palabras con otras en cadenas sonoras mayores llamadas sintagmas. Muy bien. Entonces, eso es muy importante saber. ¿Ya? Entonces, la palabra morfosintaxis es la unión de dos disciplinas, de dos palabras. Morfo, que quiere decir forma, y sintaxis, que quiere decir función. Forma y función de las palabras, la forma de cómo se estructuran las palabras. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a ver acá. ¿Ya? Entonces, la morfosintaxis es la forma como se organizan las palabras, se ordenan dentro de una estructura, dentro de una cadena. Muy bien, ahora, ¿qué es el sintagma? A ver, vamos a leer la definición, dice. Son las construcciones mínimas que involucran ordenación de las palabras dentro del componente sintáctico de una lengua. A ver, ¿cómo se mastica esto? ¿Cómo se lee? ¿Cómo se interpreta esto? A ver, cuando te dices, son las construcciones mínimas, cuando hablamos de construcción, hablamos de un ordenamiento de las palabras. Estamos hablando de palabras, construcciones mínimas de palabras, organización, unión de palabras, ¿ya? Que involucran la ordenación de las palabras dentro de un componente. Es decir, nuestro idioma castellano tiene 5 sintagmas. Entonces, el sintagma estudia eso, las construcciones, cómo se ordenan las palabras. Seguimos leyendo, dice, la interrelación de las palabras dentro del sintagma se define en términos de modificador y núcleo modificado, y el orden de las palabras depende de cada lengua. Por ejemplo, en la lengua española puede haber 2 tipos de ordenamiento, ¿ya? Entonces, la sintaxis es básicamente ordenamiento de las palabras. ¿Cómo se ordenan las palabras? Si va el sustantivo primero, va el adjetivo primero, si el determinante va antes de un adjetivo, un adverbio califica un verbo, todas esas cosas, ese es el sintagma, la función que tienen las palabras dentro de una estructura. ¿Ya? Bueno, vamos a seguir. A ver, el sintagma. Por ejemplo, a ver, acá tenemos, este es un sintagma, ¿ya? Un excelente colegio. Este es un sintagma. ¿Cómo está ordenado este sintagma? Primero va a ir un modificador. ¿Cuál es el modificador? 1. Luego del modificador va a ir otro modificador, que es excelente, ¿ya? Y el colegio, ¿qué cosa es? Es el núcleo. Entonces, acá estamos viendo eh, que el sintagma tiene un orden. O sea, ¿cuál es? Modificador, modificador y núcleo. Otro sintagma. Un colegio excelente. ¿Te das cuenta que es distinto? Tenemos un modificador, tenemos un núcleo y tenemos otro modificador. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es lo que estudia el sintagma, orden de las palabras. ¿Te das cuenta que en nuestro idioma castellano siempre el determinante o el modificador va a estar antes de un núcleo o pueden acompañar, pueden juntarse 2 modificadores? Ya, esto no es relevante, pero es simplemente para que ustedes lo puedan entender. ¿Ya? No es relevante esto. Muy bien, ahora sí venimos ya con la parte central en sí del tema, ¿ya? Clases de sintagmas. El idioma castellano, prácticamente todos los idiomas, no todos los idiomas, pero la gran mayoría de corte flexivo, tienen 5 sintagmas, ¿ya? El primero, vamos a ver cuáles son. Son 5 sintagmas, pero tiene una clasificación, ¿ya? Tiene la clasificación según la categoría gramatical de la palabra nuclear y según los modificadores del núcleo, ¿ya?
Los sintagmas se clasifican en dos, ¿no? Según la categoría gramatical de la palabra nuclear y según los modificadores del núcleo. Según la categoría gramatical de la palabra nuclear, se van a dividir en sintagma nominal, sintagma verbal, sintagma preposicional, sintagma adjetival y sintagma adverbial, ¿ya? Ahí están los 5 sintagmas que les decía, ¿ya? Muy bien. Ahora, según los modificadores del núcleo, o sea, es otra forma de cómo clasificar los sintagmas, se van a clasificar en simples y se van a clasificar en complejos. ¿Cuándo decimos que son simples? Cuando están conformados solamente por el elemento nuclear. Y cuando decimos complejos, cuando están conformados por el núcleo y como mínimo un modificador. Vamos a ver. Uno dice, simples, conformados solamente por el elemento nuclear. ¿Ya? Por ejemplo, dice, Alberto escucha música. Acá, por ejemplo, tenemos un sintagma simple. ¿Quién escucha música? Alberto. Este es un sintagma, también otro sintagma. Este es un sintagma nominal, por ejemplo. Y este es un sintagma verbal. ¿Cuál es el núcleo? Alberto, el núcleo. ¿Cuál es el núcleo de ese sintagma verbal? El verbo. Escucha. ¿Ya? Conformados por el elemento nuclear, es decir, vas cuando es una sola palabra. ¿Ya? Y complejos, vamos a decir cuando está el sintagma está conformado por modificadores. Por ejemplo, Alberto escucha buena música. Alberto es un sintagma. Escucha buena música. Este es un sintagma verbal. ¿Ya? Pero este de acá, buena música, ¿qué cosa? Es un sintagma también nominal. ¿Cuál es su núcleo? Música, pero tiene un modificador, ¿cierto? ¿Cuál es? Buena. Entonces ahí podemos decir que es un sintagma complejo. Esto es a modo de, no es tan relevante, pero sí es importante porque puede haber algunas preguntas que te vengan a esto, ¿no? ¿Es un sintagma simple o es un sintagma complejo? Es un sintagma simple siempre en cuando que está organizado por una sola palabra y complejo cuando tiene modificador. Luego le voy a explicar cómo se analiza un sintagma nominal, van a entender eso. Muy bien, vamos a conocer cuáles son los sintagmas. Habíamos dicho que tenemos 5 tipos de sintagmas, ¿cierto? Tenemos el sintagma nominal, ¿ya? Sintagma nominal. ¿Qué es un sintagma nominal? Es una estructura. Puede ser una palabra o grupo de palabras cuyo núcleo es un nombre o palabra sustantivada. A ver, en síntesis, ¿qué es el sintagma? El sintagma es una construcción donde el núcleo va a ser un sustantivo o un nombre. Por ejemplo, la casa embrujada. Este es un sintagma nominal. ¿Por qué es un sintagma nominal? Porque su núcleo es ¿qué cosa? Un sustantivo, un nombre. Este es su núcleo. ¿Ya? ¿Este qué cosa es? Adjetivo. ¿Y este qué cosa es? Determinante. ¿Ya? Entonces, va a ser sintagma nominal porque tiene un núcleo. Acá dice, lo bueno de la vida. Este bueno está sustantivado, ¿no? Este es el núcleo. Sintagma nominal, ¿ya? Porque el núcleo es un nombre. Vamos, sintagma verbal. ¿Por qué decimos que es sintagma verbal? Porque su núcleo es un verbo, ¿ya? Es la palabra o grupo de palabras cuyo núcleo es un verbo, que es el único elemento imprescindible para construir una oración. ¿Ya? A ver, por ejemplo acá, el niño compró flores para su madre ayer. Esta es una oración, ¿ya? Entonces, vamos a reconocer el sintagma verbal. Para reconocer el sintagma verbal dentro de una oración, ustedes entiéndanlo de esta manera. El sintagma verbal es el predicado. Sí deben saber reconocer sujeto y predicado, ¿ya? Cuando tenemos sujeto,
es sintagma nominal. Si es predicado, sintagma verbal. Pero dentro de ese predicado, dentro de ese sintagma verbal, puede haber un sintagma nominal, puede haber un sintagma preposicional y puede haber otros sintagmas también, ¿ya? Entonces, vamos a analizar, ¿ya? El niño compró flores para su madre. Este de acá es un sintagma nominal. Pero acá te dice sintagma verbal. Ah, ya. Recuerden, sintagma verbal, su núcleo es un verbo. Compró flores ayer. Núcleo, sintagma, eh, vamos a ver, núcleo del sintagma verbal. ¿Ya? Núcleo del sintagma verbal. Núcleo. Este es el sintagma verbal, hasta acá. El niño compró. ¿Cuál es el sintagma? Compró. Sintagma verbal. Recuerden que el sintagma te dice, es una palabra, es la palabra o grupo de palabras. ¿Ya? Grupo de palabras. Entonces, eso es muy importante entenderlo. O grupo de palabras. O sea, pueden ser dos o más. ¿Ya? Muy bien. El sintagma adjetival. El sintagma adjetival es aquel sintagma donde su núcleo también va a ser ¿qué cosa? Un adjetivo. También sintagma adjetivo, frase adjetiva o grupo adjetivo. Es aquel cuyo núcleo es un adjetivo, lo que les estaba diciendo. Vamos con el ejemplo o con la estructura. La estructura es un cuantificador, ¿ya? Tenemos el núcleo y el complemento del adjetivo. Ya, vamos de frente con la oración. Muy deseoso, ¿ya? Muy deseoso, dice, de que vengas. Todo esto es un sintagma adjetival. ¿Cuál es el núcleo del adjetivo? ¿Cuál es el adjetivo? Deseoso. Entonces ponemos, este es el núcleo. Sintagma adjetival. ¿Ya? Sintagma adjetival. Demasiado rápido. Demasiado rápido. ¿Ya? Rápido, yo creo que es un adjetivo, ¿no? Entonces ya, sintagma adjetival, bastante sucio. Sintagma, todo esto. El sintagma es todo, ¿ah? Es todo. Sintagma adjetival. ¿Ya? Entonces, ¿por qué decimos que es sintagma adjetival? Porque su núcleo es un adjetivo. Ahora, ustedes tienen que saber reconocer que es un adjetivo. ¿Ah? Un adjetivo son cualidades, son características de las palabras, son características, son cualidades de los sustantivos. ¿Ya? Muy bien. Pasamos a la siguiente. El sintagma adverbial. Sintagma adverbial. ¿Ya? El sintagma adverbial. ¿Qué es el sintagma adverbial? Su misma palabra lo dice, donde su núcleo va a ser ¿qué cosa? Un adverbio. Va a ser un adverbio. Ahora, tú tienes que saber cuáles son los adverbios, eso sí. Ahora, si tú no sabes reconocer cuál es un adverbio, no sabes reconocer cuál es un adjetivo, cuál es un sustantivo, cuál es un verbo, ahí sí vamos a tener problemas. Eso ya debes saberlo. O sea, un adverbio son aquellas palabras que van a expresar qué cosa. Lugar, ¿ya? Tiempo, va a expresar también cantidad, ¿ya? Por ejemplo, un adverbio de lugar, abajo, aquí, encima, ¿no? Arriba. Un adverbio de tiempo, ¿no? Hoy, mañana, tarde. Un adverbio de cantidad, ¿no? Poco, mucho, ¿no? Bastante, ¿ya? Eh, un adverbio, en ese caso, de modo, amablemente. Todas las que terminan en mente son adverbios de modo. Entonces, es muy importante saber cuáles son los adverbios, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿por qué decimos que es un sintagma adverbial? Porque su núcleo es un adverbio, ¿ya? Muy bien. Entonces, vamos, dice, por ejemplo acá, vamos con el ejemplo, bastante cerca, bastante
cerca. Ahora, te puedes confundir con el sintagma adjetival. Sí, te puedes confundir con un sintagma adjetival. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un sintagma adjetival y un sintagma adverbial? Es que el sintagma adverbial, los dos deben ser adverbios. ¿Ya? En el sintagma adjetival, eh, si vemos acá el sintagma adjetival, puede ser, en ese caso, puede ser adjetivo, adverbio, ¿ya? Puede ser adjetivo o puede ser adverbio adjetivo también, ¿ya? No hay ningún problema. Pero en sintagma adverbial, necesariamente para que sea sintagma adverbial, puede haber, si hay dos palabras, los dos deben ser adverbios. O puede ser una sola palabra, puede ser también el sintagma. Por ejemplo, bastante es adverbio. Adverbio. Cerca también es un adverbio. Bastante, adverbio de cantidad. Cerca, adverbio de lugar. Completamente encima. Completamente es un adverbio de modo. Encima un adverbio de lugar. Entonces, los dos son ¿qué cosa? Adverbios. Muy bien. Entonces ya sabemos que es un sintagma adverbial, ¿ya? Muy bien, el otro es un sintagma preposicional. Para reconocer un sintagma preposicional tienes que saber cuáles son las preposiciones. A ver, las preposiciones ya debes saber que son a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, para, por. Entonces, todos esos son preposiciones, ¿ya? Pero las preposiciones más comunes que se usan es el con, contra, de, para, ¿no? Que son los más comunes. Entonces es muy importante saber estas preposiciones porque se te va a hacer más fácil reconocer el sintagma preposicional. A ver, ¿cuál es la estructura? Por ejemplo, una vez que reconozco la preposición, todo ya vendría a ser el sintagma preposicional. Con mi hermana, para ti, hacia casa. Locución prepositiva, detrás de mí, encima de la mesa. Por ejemplo, todo lo demás. Si te das cuenta, empieza con una preposición, con Rosa. Desde ese peligroso alcantarillado, desde es una preposición. Para ti, preposición. Hasta aprobar, desde cerca, ¿ya? Siempre empiezo con preposiciones, ¿ya? Entonces es muy importante empezar con preposiciones. Entonces ya sabemos que es un sintagma. Entonces vamos a desarrollar los ejercicios, ¿ya? Muy bien. A ver, estos ejercicios son simplemente una muestra y luego ustedes ya lo tienen todo completo. ¿Ya? Muy bien, vamos a proceder. Dice, ¿será verdad? Indica la verdad o falsedad de estas afirmaciones. Primero te dice, a ver, ¿la sintaxis incluye a la lingüística? No, la sintaxis forma parte de la lingüística, entonces esto sería falso. La sintaxis estudia los significados de las palabras. No, la sintaxis es la función de la palabra. El significado es la semántica. Entonces, esto es falso. ¿Ya? La sintaxis estudia las reglas de la lengua para combinarlas, las reglas de la lengua para combinarlas, las palabras. Las reglas, sí, vamos a darle por, ¿ya? Estudia las reglas, ¿sí? ¿Ya? Las reglas, la función de la lengua, ¿no? La regla de la 4, los sintagmas son combinaciones aleatorias de palabras. Sí, el sintagma son combinaciones aleatorias, se combinan palabras. ¿Ya? 5, un sintagma es una cadena de palabras, también es una cadena de palabras, un sintagma. La sintaxis, a ver, ¿cuál es la ciencia que estudia el sintagma? La sintaxis. ¿Ya? La ciencia que estudia el morfema, la morfología. La ciencia que estudia el significado, la semántica. Eso es muy importante saberlo. 6. ¿La sintaxis es igual en todas las lenguas? No. La sintaxis puede cambiar de acuerdo a la lengua, ¿no? Por el francés es distinto, el portugués, ¿no? El inglés también es diferente.
7 dice, ¿el sintagma es una construcción mínima de palabras ordenadas? Sí. El sintagma es una construcción ordenada de palabras, pero es la mínima. Sí, es la mínima. No hay algo menos ordenado que eso, no, no. Muy bien. Pasamos a la 2. Dice, reconoce el elemento fundamental de cada expresión. Por ejemplo, a ver acá, en la 1 dice, una noche fría. ¿Qué sintagma es? Sintagma nominal. ¿Ya? Este es un sintagma nominal. ¿Por qué es un sintagma nominal? Porque su núcleo es un nombre. Los próximos días también sintagma nominal. ¿Ya? Los próximos días. Acá está. ¿Ya? Entonces, bailamos un tango o una salsa. Este es un sintagma verbal. ¿Por qué es un sintagma verbal? Porque su núcleo es un verbo. ¿Ya? A ver, a 4 dice, demasiado gastado. Demasiado gastado. Este es un sintagma adjetival. ¿Ya? Este es un sintagma adjetival. ¿Por qué? Porque su núcleo es un adjetivo. Muy bien. A ver, acá, donde dice, jóvenes muy hábiles. Jóvenes muy hábiles. ¿Ya? A ver, los jóvenes muy hábiles. Este es un sintagma nominal. ¿Cuál es su núcleo? Jóvenes. Sintagma es el núcleo. ¿Ya? Este es el nominal. Entonces, eso es lo que tienen que ustedes reconocer. ¿Cuál es la palabra más importante? ¿Ya? Muy bien. Pasamos a la siguiente. 3. Reconoce el núcleo de cada uno de los siguientes sintagmas. Igualito que hemos hecho en la anterior. Reconoce el elemento fundamental de cada expresión. Ya le he dicho. Es igualito. ¿Ya? Acá, ¿cuál es el elemento más importante? El mensaje de los parientes. ¿Cuál es el mensaje? Porque este es un nombre, es un sintagma nominal. Consígueme, verbo, consígueme. Ahora, ustedes van a decir, profesor, pero ¿cómo sabes tú que esta es la palabra más importante? ¿Ya? Obviamente, tenemos sintagma nominal, su núcleo va a ser un sintagma nominal. Tienes que reconocer el sintagma. ¿Ya? El mensaje de los parientes. Este sintagma, ¿cuál es la palabra que enlaza a todos? El mensaje. Consigue un par de botas. El verbo. El comerciante escondido. ¿Cuál es la palabra que enlaza a todos? Es esta palabra. Comerciante. Salió disparado por aquí. Salió. ¿Por qué? Porque si tú quitas esto, toda esta estructura no tiene sentido. Disparado de aquí. No tiene sentido. ¿Qué pasa si tú quitas esta palabra? El de los parientes. No tiene sentido. Un par de botas. Bueno, un par de botas, si quitas un par de botas, sí tiene sentido. ¿No? ¿Por qué? Porque acá tenemos un sintagma verbal general y luego adentro tenemos un sintagma. Pero estamos hablando de todo esto, ¿ya? Aquel recorrido cantautor. Esta es la parte importante. Aquel reconocido cantautor. Muy bien. 4. Dice, reconoce el tipo de sintagma. Relaciona los sintagmas de la izquierda con los tipos a la derecha. Muy bien, sintagma. Vamos a clasificar. Vamos a colocar acá si es sintagma adjetival, sintagma verbal, adjetivo proposicional, nominal, ¿no? Muy bien, tenemos acá el primero. El regimiento. El regimiento es un sintagma nominal. Entonces tú lo que haces, lo relacionas con una flechita o le pones al costado uno. Ya tú verás. ¿Ya? Acá, demasiado lejos. Lejos es un adverbio. Demasiado, demasiado. ¿Ya? Entonces, también es un adverbio, de más. Entonces, los dos es un sintagma adverbial. Le pones una flechita mejor, ¿ya? En la mesa, recuerden que si empieza con una preposición,
empieza con preposición, va a ser un sintagma preposicional. Entonces, ¿dónde está? Sintagma preposicional, con flechita, ¿ya? Siguiente, prepararon la cena, te dice acá. Prepararon la cena. Ah, empieza con verbo. Entonces, ¿qué es? Sintagma verbal. Más humano. Eres más humano. Entonces, este es un sintagma adjetival. ¿Ya? Sintagma adjetival. Este es un adverbio de cantidad. Y un adverbio siempre va a calificar a un un adverbio califica a un verbo, a otro adverbio o a un adjetivo. ¿Ya? Por las dudas, empieza con preposición, entonces sería un sintagma preposicional. Los grandes héroes. Los grandes héroes. Núcleo es un héroes. Entonces es un sintagma nominal. Ustedes lo hacen más ordenado, ya ahí que no la separata tiene para poder enumerar, lo hacen, ¿ya? Crearon un monstruo, crearon, en verbo. Basta que empiece con verbo y ya tú vas a decir que es sintagma verbal, ¿ya? Sintagma verbal. Hasta las estrellas, empieza con preposición. Entonces, ¿qué es? Sintagma preposicional. ¿Ya? Sintagma preposicional. Y dos vasos. Es un sustantivo vasos. Entonces sería un sintagma nominal. ¿Ya? Muy bien. Entonces pasamos a la siguiente. Dice, diferencia los sintagmas clasificándolos en sintagmas nominales y verbales. Ah, ya, tú vas a identificar si este es sintagma nominal o sintagma verbal. Esto es fácil. El mensaje de los parientes. Sintagma nominal. ¿Por qué sintagma nominal? Porque su núcleo es un nombre nada más, no hay verbo. Consígueme, basta que haya verbo, entonces tú ya vas a decir que es sintagma verbal. ¿Ya? El comerciante escondido, comerciante. Sintagma nominal. Salió disparando, es verbo, sintagma verbal. Aquel reconocido cantautor, ya, sintagma nominal. ¿Por qué sintagma nominal? Bueno, porque su núcleo es un nombre. Entonces, chicos, eso sería todo. Recuerden que existe ¿cuántos sintagmas? 5 sintagmas. Sintagma adjetival, sintagma verbal, sintagma nominal, sintagma preposicional, sintagma adverbial. Entonces, esos sintagmas son los que tú tienes que reconocer acá. Muy bien, chicos, si tuvieran ustedes alguna duda, me hacen llegar sus consultas y yo los apoyo. ¿Ya? Cuídense, que tengan muy buenos días.